No es mal momento también, ahí en el grupo les acabo de mandar el link a la comunidad, es un grupo de WhatsApp, allí pueden hacer preguntas, también compartimos información y es la manera más expedita para comunicarse con nosotros. Vale, perfecto. Iniciemos entonces respondiendo a una pregunta: ¿es por qué tantos abogados desconfían de la inteligencia artificial? Sí, Sebas y yo hemos visto en las reacciones a nuestros posts que hay mucha desconfianza de los abogados que tienen un primer acercamiento con inteligencia artificial, y básicamente se debe al uso que tratan de darle en el día a día, tratando de reemplazar el trabajo que tienen ellos, que es otorgar criterio jurídico, tomar decisiones jurídicas o crear una estrategia jurídica apalancándose en la herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el problema real no es la tecnología en sí, sino cómo la estamos usando. Y esa es una primera aclaración que nosotros queremos hacer. Usualmente existe una falta de método en la estructura al interactuar con los modelos porque no entendemos cómo los modelos piensan, no entendemos cómo los modelos toman decisiones. Una de las aclaraciones que nosotros siempre hacemos cuando trabajamos con tecnología es explicarles cómo funciona la tecnología que está detrás de la inteligencia artificial. En el momento en el que logramos entender cómo funciona esa tecnología, podemos utilizarla de una manera correcta. ¿Alguien acá ha escuchado qué son los algoritmos de probabilidad? Aquí no sé, Sebastián, no se vale. Sebastián Romero por allá. ¿Nos puedes contar un poquito qué entiendes por modelos de probabilidad? Claro, Sebastián. claro que sí. Pues básicamente los sistemas, pues, o sea, la inteligencia artificial se basa en probabilidad y en heurística. Entonces, básicamente toma cuáles son la forma más cercana a cierto patrón o a cierta pregunta. Entonces, todo se hace por cercanía, más no por deducción o por llegar a un resultado, más que todo por cuáles son las chances de dar la mejor respuesta posible a algo. De acuerdo, sí. En la parte difícil de entender, les van a dar conceptos relacionados con vectores, con cómo esos vectores componen una red de esa palabra que decía Sebastián, neuronal, que permite llegar a una respuesta probable sobre un caso. Pero yo quiero irme a palabras más sencillas. Y lo voy a hacer con ejemplos, ¿sí? En la definición técnica hay una diferencia muy grande entre lo que se entiende entre un algoritmo, que un algoritmo es básicamente una acción o una serie de pasos que nosotros ejecutamos. Todos los días nosotros hacemos algoritmos. Cuando usted se levanta y se prepara para ir a su trabajo, hace muchos algoritmos, ¿sí? Yo me levanto de la cama, camino hasta el baño, me cepillo los dientes, tomo una ducha, luego me visto, luego desayuno, luego me cepillo los dientes de nuevo, tomo un transporte y llego a mi trabajo. Todo eso es un proceso o un flujo, ¿sí? De una serie de pasos que se realizan para llegar a un resultado. Y dentro de los algoritmos, dentro del mundo de los algoritmos, y alguna vez nosotros tuvimos cercanía cuando vimos la película de Matrix, en la que veíamos todo ese mundo de unos y ceros, que es el lenguaje de las computadoras, existían unos algoritmos que se llamaban los algoritmos de determinación o los algoritmos determinísticos. ¿Por qué se llaman determinísticos? Porque básicamente siguen una secuencia lógica. No sé si se acuerdan cuando en la universidad nos enseñaban de lógica y argumentación. Si A y B, entonces C. ¿Sí? O sea, si se produce el paso A y se produce el paso B, se produce entonces el paso C. Un algoritmo de determinación es eso, es una secuencia lógica de pasos que yo tengo que hacer para llegar a un resultado de manera correcta. Si no se produce uno de los pasos dentro de ese flujo, el resultado no se produce. Y luego vienen unos flujos, por eso la tecnología que nosotros teníamos antes era un poco más análoga, no tenía esa capacidad de simular como la forma en la que pensamos los humanos, porque los humanos no siempre pensamos así. Puede ser que en algunas ocasiones sí tengamos un pensamiento lógico muy determinístico, sí que siga una secuencia lógica de pasos, pero en muchas ocasiones no. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, cuando tratamos de resolver problemas, existe algo en nuestra mente que también se basa como un modelo de probabilidad similar al de la inteligencia artificial. Piensen por un momento, y aquí ya les estoy explicando un poquito de lo que son los algoritmos determinísticos que componen a la inteligencia artificial, piensen por un momento que usted va a tomar la decisión de comprar un carro, un auto, un vehículo. Y hay dos personas. La persona A es una persona que tiene un círculo social en el que todas las personas, sus amigos, familiares, le dicen que en la gran mayoría de los casos, sus amigos le dicen: persona A, compra un carro nuevo. Comprar un carro usado es malo. ¿Por qué? Porque los carros usados tienen problemas, porque no se sabe qué es lo que pasa con esos vehículos y porque no hay nada mejor que estrenar carro. Esa persona probablemente compre un carro nuevo. Y tenemos por otro lado una persona B, que una persona B también se enfrenta a la decisión de comprar un carro, pero a diferencia de la persona A, todo su círculo social le dice: comprar carro nuevo es perder dinero. Sacarlo del concesionario ya solamente, digamos que representa una pérdida de dinero porque, digamos que el vehículo se devalúa, pierde su valor. Por ende, lo mejor es comprar un carro de segunda mano para que ahorres mucho más dinero. Si todo su círculo social piensa de esa forma, lo más probable es que esa persona B tome la decisión de comprar un carro usado, a diferencia de la persona A, que está tratando de tomar la decisión de comprar un carro y todo su círculo le dice que compre un carro nuevo. Los modelos de probabilidad funcionan de esa forma. Y de ahí la importancia en que los datos que yo tenga sean lo suficientemente buenos y confiables para que puedan determinar el foco de la respuesta. Más o menos acá ya se van a dar cuenta por qué nos sirve porque digamos que ha existido tantos problemas cuando yo le traslado a la inteligencia artificial una pregunta en conocimiento jurídico. Y es que los abogados, aparte de hacer un proceso que se llama la interpretación judicial de las normas y de los principios, siempre creamos conocimiento. No tomamos decisión a partir de una serie de datos existentes en todos los casos, porque la mayoría de las personas que estamos acá, a menos de que seamos de sistemas jurídicos como el common law, nosotros no estamos en sistemas jurídicos compuestos 100% por precedentes judiciales. Nosotros nos guiamos por la ley, por la norma, y en algunos casos pues por la jurisprudencia, pero ustedes saben que existe una jerarquía normativa en la que se ponen todas las leyes para tomar las decisiones. Y por más fallos que existan, si hay un cambio de jurisprudencia, pues la norma que prima es la última norma o la que establezca la ley vigente y no necesariamente todos esos fallos que hay atrás que seguían una ley anterior. Eso es algo que la inteligencia artificial puede saber. Si yo pongo a la inteligencia artificial, que es un modelo de probabilidad, a tomar una decisión judicial y hay 50 casos de una ley que decía sí se permite y solamente hay 5 casos de una ley que dice no se permite, seguramente el modelo me va a decir sí se permite, porque eso es lo que decía la anterior ley, porque no puede tomar, digamos que, o es difícil discriminar si se puede o no se puede hacer algo. ¿Ya existen hoy criterios para tratar de afinar ese tipo de decisiones y análisis que haga la inteligencia artificial sobre esos datos? Sí. Ya les vamos a explicar cómo, pero yo quería introducir este concepto para que ustedes entiendan cómo está estructurado el modelo de pensamiento de un modelo de lenguaje como los LLMs, ChatGPT, Gemini, Perplexity, para que entiendan cuál es la razón detrás por la cual muchos abogados se frustran a la hora de recibir respuestas incorrectas por parte de la inteligencia artificial. ¿Eso significa que es mala? No. O sea, hay que saber hacia dónde la direccionamos, ¿sí? Por eso es importante esa comprensión superficial de cómo funciona y también tener claras las expectativas de lo que pretendemos resolver, ¿sí? La respuesta a un problema jurídico complejo es la que tiene que darle el abogado a la herramienta, y lo que tiene que hacer la herramienta en sí misma es ayudarnos a hacer las actividades que están detrás de la construcción de ese problema jurídico. Sebastián, cuéntanos.
solamente como para puntualizar, vos no estás diciendo de que la IA es determinista, ¿cierto? O sea, porque no lo es. No, la IA es probabilística, sí, Ah, todo lo ok. contrario. Sí. Digamos que si nos vamos a modelos determinísticos, podemos hablar de modelos como los RPAs, los Robot Process Automation, que son sistemas que ejecutan acciones de pasos. Sí, ejemplo, muchas veces cuando abogados quieren crear tecnología para tratar de implementar una automatización, pensamos en documentos y en tratar de generar documentos de manera automática, ¿sí? Que ya basados en formatos, tenemos un documento legal donde está la información de los representantes legales, que son la información que queremos poner en nuestros formatos de contratos en los apartados de las partes. Eso no es inteligencia artificial, eso es un modelo de RPA que utiliza algoritmos determinísticos. La inteligencia artificial, como bien lo puntualiza Sebastián, y gracias ahí para que quede súper claro, utiliza modelos de probabilidad y es por esa razón que se pueden llegar a generar las famosas alucinaciones dentro de las respuestas que obtenemos a nivel legal. Parte de los tips que les vamos a dar hoy es cómo pueden construir una buena base de información de la cual puedan alimentar el modelo y que al final la respuesta esté mucho más refinada, ¿sí? Guárdense esa parte cuando lleguemos a ese punto. El punto de partida que queremos poner hoy es aprender a preguntar bien, ¿sí? Que es uno de los primeros errores comunes que cometemos al hacer uso de una herramienta de inteligencia artificial. Una pregunta genérica como que dice la ley sobre los contratos laborales puede generarle 10 resultados diferentes cada vez que la haga, mientras una pregunta jurídicamente estructurada puede cambiar grandemente el resultado. Acuérdense cuando estábamos en la Facultad de Derecho y nos enseñaban a armar problemas jurídicos. El problema jurídico tenía una estructura compuesta por distintas fases, ¿no? Las personas, los derechos involucrados, un contexto, el choque que existía entre los principios y de pronto las posibles alternativas o soluciones que entran como a tratar de solucionarse con la búsqueda que yo hacía o la respuesta que yo le daba a ese problema jurídico. Entonces, una de las primeras cosas es aprender a preguntar bien. Existen muchas, digamos que soluciones hoy en el mercado, como los famosos cursos de Prompt Engineer, que hacer prompts es hacer preguntas, si usted está en un nivel muy principiante, y la recomendación que nosotros le damos con Sebastián es no coma cuento de todos los cursos que existen de Prompt Engineer, porque los modelos de LLMs hoy si ayudan a refinar ya los prompts, por sí, digamos que tienen muchas funcionalidades ya en pro de tratar de arreglar los prompts que uno tiene, y si no, y si usted no sabe cómo hacer una pregunta correcta, hágalo con su modelo de LLM, hágalo con ChatGPT, hágalo con Perplexity y empiece a diseñar prompts con ellos, que en eso son muy buenos y son expertos para eso, ¿no? Creo que todas las personas que trabajan en tecnología usan los LLMs para hacer prompts, para utilizar con otras herramientas que automatizan ciertos pasos, ¿no? Que yo voy a automatizar una presentación corporativa con Gamma, yo hago el prompt con ChatGPT o con Gemini, que voy a automatizar la generación de una landing page o una aplicación en Lovable, yo automatizo la creación del prompt con un modelo de LLM. Y al final de cuentas, lo importante es que le demos suficiente contexto para que el resultado sea muy parecido a lo que nosotros queremos, llegar, ¿sí? Pero eso es un tema de full experimentación. No se queden con esa primera respuesta que les va a llegar a dar la herramienta. Acá, digamos que tenemos un breve resumen de lo que ya les contaba al inicio. Los LLMs, que es un modelo de lenguaje grande, un modelo de probabilidad de lenguaje, resume lo que les contaba ya de los algoritmos de probabilidad. ¿Cómo funciona? Predice la siguiente palabra más probable basándose en patrones aprendidos en millones de textos, que son los famosos vectores que les contaba. No comprende cómo lo haría un abogado, no estamos hablando con una persona. La inteligencia artificial trata de simular ese pensamiento humano que nosotros tenemos al momento de tomar decisiones. Nosotros tomamos decisiones a partir de una gran serie de datos que están almacenados en nuestra mente, con un contexto, con vivencias y muchos otros factores que hacen parte de la toma de la decisión. Los modelos de lenguaje de inteligencia artificial son similares y tratan de predecir la siguiente palabra más probable de, ¿no? Por eso es tan vital lo que yo les decía, cómo creamos nuestras fuentes de datos. Y si se pueden, o si les interesa esto de trabajar más a fondo, cómo preparar muy bien sus bases de datos. Sebastián y yo el año pasado hicimos un webinar que fue nuestro primer webinar, donde les enseñábamos a ustedes a crear un flujo de automatización con N8N para organizar la base de datos legal y el cerebro de sus equipos legales en sus organizaciones, que les permitiera leer todos los documentos, porque usualmente trabajamos con PDFs los abogados, entonces el modelo les lee todos los documentos, extrae la información, los pone en una base de datos que es digerible por cualquier otro tipo de herramienta, y desde esta base usted puede empezar a hacer gráficas. Puntualmente nosotros, para que lo usamos en un segundo webinar, hicimos un chatbot legal en el cual le hacíamos preguntas de todos los documentos de la compañía y le pedíamos análisis, ¿no? Dime cómo están todos mis contratos respecto a la cláusula penal y te da la respuesta. También le hacíamos preguntas de dime si puedo ceder todos mis contratos porque estoy pensando hacer una fusión empresarial o ceder mis contratos a un tercero. ¿Qué dicen mis contratos si incumplo la prestación de mis servicios durante el siguiente mes, durante 15 días? ¿Cuál sería el impacto a nivel de penalidad? Digamos que todas estas preguntas es posible resolverlas siempre y cuando yo tenga un mundo de datos e información que pueda alimentar al modelo para reducir las alucinaciones, ¿no? Ya que sin contexto claro, fuentes específicas o los límites definidos, que ya les vamos a explicar cómo poderlos acotar, el modelo les va a generar respuestas que pueden parecer poco coherentes. Los límites en decisiones legales, y aquí vuelvo a recalcar algo que hablamos al principio, que tiene que definir un abogado y que hemos visto que no está bien entregarle a una herramienta como un LLM en materia de consulta y en el uso que le damos en el día a día. El enfoque estratégico del caso es algo que no se lo podemos entregar, porque como les decía, la inteligencia artificial y todos los modelos de LLMs funcionan de manera tal que dan una respuesta a partir de datos preexistentes. La respuesta al caso que usted quiere puede ser que no están esos datos y en esa información, por lo tanto puede ser una respuesta que tenga una alucinación dentro o que no esté acorde con la realidad y que pueda tener un impacto y un riesgo alto a nivel jurídico. Y esa es la razón. La inteligencia artificial es muy buena analizando información previa y también es muy buena escondiendo cuando no sabe un dato y genera una alucinación. Sí, lo estructura de manera tan lógica que en muchas ocasiones no se da cuenta. Entonces, ahí es donde vemos que muchos abogados incluso han visto escritos también estructurados por parte de la IA que han presentado en tribunales y ya cuando una persona humana empieza a hacer la revisión se da cuenta que hay citas que no existen, hay criterios jurídicos que tampoco existen, que son creados y que son inventados por la herramienta, por lo cual la estrategia y el enfoque estratégico del caso debe residir en el abogado. La teoría legal aplicable, yo no le puedo preguntar a ChatGPT cuál es la ley que regula X situación o contexto en Colombia, ¿sí? Porque digamos que no tiene la capacidad de saber cómo se interpretan o se aplican los distintos criterios jurídicos sobre situaciones específicas, ¿sí? Y si no, traten de más o menos hacer un ejercicio con el LLM para que entienda, para que les diga lo que entiende por el bloque de constitucionalidad y cómo trata de pelear jerárquicamente las normas unas entre otras para aplicarse a un contexto en específico, ¿no? Ahí hay muchos riesgos relacionados con cuáles son los criterios con los cuales estamos tomando decisiones a nivel legal. La dirección argumentativa, eso es algo que usted le puede dar, puede apoyarse en esta parte con inteligencia artificial, pero de todas formas, usted es el que determina hacia dónde se tiene que dirigir la respuesta de la estrategia jurídica y también la interpretación final del resultado. Ahí es donde como conectamos con ya un principio legal que existe en el AI Act, que es la ley de inteligencia artificial que tiene la Unión Europea, que es ese principio de humanización. Que esto no es nada nuevo, yo siempre lo repito, por allá en Francia en 1978 se creó la Ley de Libertad Informática, porque desde esa fecha, en 1978, ya se pretendía automatizar ciertas decisiones judiciales que recaían sobre datos personales de personas, y en ese momento el AI Act lo que dijo fue, pues no permitió que se automatizara de per se la toma de decisiones judiciales con datos personales de la gente, sino que todo lo contrario, cuidaba que
todas las personas tuviesen derecho a conocer cuando se estaba tratando de automatizar una decisión judicial y limitaba la capacidad que tenía la tecnología de incidir sobre los derechos de las personas a través de automatizaciones en las distintas capas o esferas de los derechos. Entonces, para que se hagan una idea, ya existen bases legales que, por más de que queramos crear modelos que tomen decisiones autónomas sobre los derechos de las personas, existen ciertas prohibiciones dependiendo de los territorios, y en últimas, toda decisión tomada por un modelo de inteligencia artificial tiene que tener una interpretación humana para saber si se toma o no. Vamos a ver cómo evoluciona este modelo. Yo personalmente soy pro automatización de decisiones judiciales por muchas razones. En algún momento podemos hablar mucho del tema. Ahorita estamos escribiendo un libro específicamente de eso para Tyrant, en el que hacemos como investigación de cómo sí es posible que los modelos de lenguaje eventualmente puedan apoyar a tomar decisiones en casos fáciles. Esta es una discusión filosófica que todos creo que tuvimos en algún momento en nuestras facultades de Derecho, cuando veíamos por allá a Hart, a Dworkin, a Kelsen, y todas esas personas, esos filósofos no se ponían de acuerdo en qué era el concepto de derecho. Yo no sé si ustedes se acuerdan que unos decían que el derecho era un sistema de principios, de normas y leyes, los positivistas, y estaban los naturalistas que decían que el derecho era un conjunto de principios morales también, que compone cómo la sociedad y cómo la sociedad se comporta. Y después vino otro que es Kelsen, y Kelsen dijo, venga, o sea, el derecho es ambas cosas, y para solucionar ese problema que usted tiene, que si es norma, que si es principio, y cómo lograr solucionar ese problema, pues divídalo en dos tipos de casos, casos fáciles y casos difíciles. Los casos difíciles eran esos casos que tenían una complejidad porque la situación o el problema jurídico no era tan sencillo como, esta es la ley, extiéndala a ese caso. No, tenía que haber un proceso de interpretación detrás que se le llamó en su momento la famosa discrecionalidad judicial, ¿sí? Y no sé si se acuerda que por otro lado dijeron, bueno, esos son los difíciles, pero también existen los casos fáciles, en los cuales hay un hecho y simplemente se extiende la norma. Piensen ustedes en la ejecución judicial de un título de valor, ¿sí? Existe una deuda, no se pagó, existe la trazabilidad, ejecutes el pago, embargue y pague, ¿sí? Ese es un caso que, pues, en menores y mínimas cuantías, al menos en Colombia, es el que compone más del 60% de los casos de nuestro sistema judicial, y que es una gran oportunidad en materia de optimización o de automatización del flujo de decisión judicial. Que la decisión judicial al final puede ser realizada por los humanos, eso sí, o sea, abierto a que mantengamos eso, pero todas esas otras etapas procesales sí pueden llegar a ser una apuesta de optimización. Para que más o menos se haga la idea de por qué le decimos que usted no le tiene que entregar el criterio jurídico a una herramienta de inteligencia artificial, piense por un momento en lo que haría un médico, ¿sí? La inteligencia artificial al médico lo puede asistir en el análisis de síntomas, en decirle tipo, estos síntomas pueden asociarse a estas posibles enfermedades, generar hipótesis diagnósticas y sistematizar la información clínica, pero al final es el médico el que interpreta los resultados y dice, esos síntomas son esta enfermedad, o esos síntomas requieren este tratamiento, en estas dosis y en estas características. El médico nunca le va a entregar el diagnóstico clínico a la inteligencia artificial. De igual forma, el abogado nunca le puede entregar a la inteligencia artificial el criterio jurídico para tomar la decisión y para saber hacia dónde direccionar el modelo. Lo que les decía, sin datos no hay inteligencia artificial útil. Y aquí, digamos que los invitamos mucho a que vean nuestros webinars 1 y 2 que están ya montados en YouTube. Si alguien está interesado, volvemos a enviar los links por la comunidad para que ustedes los puedan ver. Documentos dispersos no son un buen insumo para trabajar con modelos de inteligencia artificial. Nosotros estamos acostumbrados como abogados a guardar PDFs. Antes incluso eran documentos físicos con firmas manuscritas. Después que llegó la pandemia, yo creo que ya todos nos empezamos a cambiar a PDFs, a utilizar sistemas de firma digital. Pero si esos archivos no tienen un orden, están en múltiples versiones o información duplicada, difícilmente van a ser digeribles para, pues, crear un flujo y automatizarlo y poder crear una base de datos de conocimiento estructurado. Dos, tenemos una tendencia rara, y es que a mí me pasa siempre que me llegan abogados chiquitos o cuando yo hago consultoría a distintas empresas, me encuentro con bases de datos que tienen logos en la parte que utilizan un Excel y tienen arriba, tienen un logo, tienen fecha de eso, tienen un montón de celdas combinadas y guardan espacio. Yo no sé por qué siempre la primera columna la dejan vacía o la dejan como un espacio y la parte de arriba está como llena de títulos y de cosas como de versión, nombre, etcétera, y las columnas ya vienen después. Eso es una base de datos que no es digerible, ¿sí? Y una base de datos debería verse como lo que es, como una base de datos, que cada dato esté en una casilla, que yo pueda tomar decisiones rápidas sobre esos datos, que yo pueda digerir esos datos con un modelo tecnológico que me permita sacar análisis rápidos, que no sea un playbook como los que estamos acostumbrados a hacer con los listados de cláusulas y con los bloques gigantescos de texto, sino que me permita tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, usted en lugar de guardar la cláusula penal que tenía el contrato de su cliente A, usted tenga una casilla en la que el nombre de la casilla sea tiene cláusula penal, si no, se pone sí o no, el valor de esa casilla es sí o no. Y si la casilla es sí, entonces yo tengo que tener otra columna que diga cuál es el valor de esa cláusula penal. Y si quiere ya después deja el espacio para meter la cláusula, pero al menos las dos primeras columnas le van a permitir a usted hacer análisis rápidos de todos sus datos y de todos sus contratos, cuáles sí tienen cláusula penal, cuáles son objeto de análisis por el modelo que vayamos a utilizar para poder ajustar y crear una mejor respuesta, ¿sí? Eso, junto con documentos organizados, bases de datos estructuradas, nos lleva a un punto importante que es un nivel de madurez digital que nos va a permitir inyectar tecnología en nuestros procesos. Hoy vemos muchas herramientas, ese es el mensaje de la sesión pasada, muchas herramientas que existen en el mercado, ya hay muchos abogados haciendo flujos. El problema es que no nos estamos preguntando cómo esos flujos conviven con nuestro entorno y con nuestro ecosistema empresarial. Y lo que está pasando, y por eso el estudio del MIT que les recomiendo leérselo es del año pasado, porque estamos cerquita todavía del 2025, decía que más del 90% de los proyectos de inteligencia artificial no generaban retorno de inversión. ¿Qué significa? Pues que se terminaban siendo costosos, no terminaban generando eficiencias al interior de la organización y pues en últimas se traducían en algo muy caro que no generaba valor a las organizaciones. Para que eso no pase y que yo simplemente no me ponga a crear herramientas, a automatizar flujos, yo debo llegar a un nivel de madurez digital importante para poder optimizar mis flujos de trabajo, ¿sí? Eso se hace a través de un proceso serio de transformación digital y como les decíamos en el webinar anterior, la idea es que en todos estos webinars que siguen sigamos viendo pasito a pasito cómo llegamos allá. Esta primera fase y lo que queremos hacer ahorita es explicarles cómo estos datos bien organizados nos permiten trabajar en esos proyectos de transformación digital a futuro. Dale, Sebas. Bueno, entonces, vamos un poquito largos como siempre, voy a tratar de ser breve. Esta parte que les voy a explicar es teórica, pero yo creo que es donde está la mayor cantidad de valor que se puede llevar hoy, pues comparado con el flujo. Y es, venga, ¿por qué escojo yo una herramienta u otra y para qué la voy a utilizar? Nosotros en el primer webinar les presentamos una herramienta que iba a tener frontend, es decir, que iba a poder ser consultada por terceros que no iban a ser ustedes mismos. El día de hoy vamos a enseñarles a utilizar una herramienta que está diseñada solamente para el uso personal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo consultar la herramienta que va a crear Iván, ¿sí? O él no puede consultar la que yo voy a crear. Por eso es tan importante entender cuál es la diferencia entre las herramientas sueltas y los productos de inteligencia artificial y cuál va a ser la finalidad que voy a utilizar y que voy a perseguir. Por ejemplo, si yo estoy utilizando ChatGPT para escribir, Gemini para investigar, Claude para hacer análisis, nada de lo que yo haga dentro de una va a contactarse con la otra. Sin embargo, si yo construyo flujos, entonces ya puedo centralizar toda esa información, puedo hacer que la redacción que hizo Gemini se base, perdón, la redacción que hace ChatGPT se base en la investigación que hizo Gemini y que Claude me analice lo que le envíe para que me diga si está bien, si está mal, qué le puedo mejorar, integrar eso con Google Docs para que me genere el documento, lo diligencia. Entonces,
ahí es donde realmente yo tengo que tomar las decisiones. Una cosa que yo quiero mostrarles el día de hoy es, vamos a utilizar algo que hace 6 meses, es más, hace 4 meses no existía. Y es, vamos a utilizar dentro del entorno de Google únicamente, no vamos a tocar nada por fuera, vamos a hacer toda la automatización, todo el flujo que vamos a trabajar hoy. Entonces, vamos a hacer hoy un flujo sencillo y para uso individual. Si ustedes lo comparan con el otro que podría yo comparar y preguntarle por correo electrónico, por ejemplo, vamos a construir un flujo sencillito solo para uso personal, el enfoque es individual. Eso quiere decir que nadie más del equipo lo puede utilizar y va a quedar permanente para nosotros. Esto se puede hacer con la suscripción gratis de Gemini, de Google y de todo su suite. ¿Listo? ¿Cuál sería una diferencia entre ese flujo sencillito que vamos a construir hoy y un flujo avanzado? Un flujo avanzado tendría una integración en N8N que utilizaría una base de datos para tomar la información, no lo que vamos a hacer hoy, sino una base de datos con un proveedor de bases de datos, que es, por ejemplo, Supabase o Airtable. Bueno, una herramienta muy robusta, utilizaríamos a Gemini o a ChatGPT para que haga las interpretaciones y además tenemos que crearle un frontend, una manera de interactuar de otros usuarios con la herramienta que estamos creando. Entonces, ¿qué es importante para el día de hoy? ¿Qué es un gem en Gemini? Entonces, lo primero, Gemini es el ChatGPT de Google, ¿cierto? Y el gem es una posibilidad que me entrega Gemini de darle instrucciones específicas a su herramienta. No solo darle las instrucciones específicas, sino además entregarle un repositorio de información que es el único que ese mismo gem va a utilizar para consultar lo que sea que yo le pregunte. Entonces, imagínense que yo creo un área específica en la que le digo, venga, usted lo único que va a hacer es cada que yo le entregue algo, lo que le va a entregar es una demanda. Atravesemos el ejemplo de hoy. Yo le voy a entregar una demanda, una contestación de una demanda o una demanda de reconvención. Y lo que usted tiene que hacer es esto, analizarlo a los ojos de un juez, vas a basarte en la información, en la legislación que yo te estoy entregando dentro de tu RAG, ya le explico qué es eso, que es el repositorio, y vas a entregarme la información en esta estructura, así, así, así y así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el RAG y por qué es tan importante? El RAG lo que hace es, los LLMs tienen información de todo el Internet completo, libros, páginas web, todo el Internet completo. Y de allí viene que las alucinaciones que tengan sean tan grandes, tan recurrentes y que estén tan desatinados normalmente. ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando todo el conocimiento del Internet, pues va a tener muchísima basura dentro de la información que estoy utilizando para tomar decisiones y para responder. Si yo le estoy diciendo, venga, viejo, usted únicamente va a utilizar el código sustantivo del trabajo y el código general del proceso para responder o para analizar esto que le voy a entregar, las respuestas que va a obtener van a ser infinitamente mejores. Entonces, una de las herramientas que vamos a utilizar el día de hoy se llama Notebook LM. Y es una herramienta, eso es una locura esa vaina. ¿Para qué sirve? Para entregarle la información en la que yo quiero que se base y esa es la única fuente que va a utilizar, es un RAG. Así, utilizando ese tipo de herramientas, yo reduzco significativamente todo lo que son las alucinaciones, los errores, las equivocaciones que comete el LLM. Sin embargo, y esto es importantísimo que se lo lleven, no significa que no se va a equivocar, significa que se va a equivocar menos. O sea, pasamos de un 50-45% de efectividad, de certeza de respuestas buenas, a un 95%. No es que vaya a ser perfecto, eso es bien importante que se lo lleven. Nunca, no importa qué tanta confianza le tengan a la herramienta, qué tan bonito se vea, tan bien estructurado se vea, tienen que revisarlo, sí o sí. De hecho, de lo que estaba mencionando ahorita, Iván, las alucinaciones de los abogados están siendo registradas en una base de datos. Ya ahorita les paso el link para que lo puedan ver, pero hasta ahora van 854 casos identificados. Y esos son los que son identificados, o sea, que tienen un registro público, que un juez dentro de alguna sentencia dijo, venga, pilas, ¿cómo me va a poner a inventarse esta sentencia y a dejármela allí? Listo, hay muchos que se pasan y nadie se da cuenta, o sea, son muchos más. No seamos parte de esa estadística, por favor. Entonces, como les decía ahora, hace 6 meses, es más, hace 4 meses, yo Notebook LM lo tenía que utilizar solito. Yo no podía integrarlo. Ahora yo puedo integrarlo dentro de Gemini con los gems para decirle a mi gem, oiga, usted solo puede basarse en esto. ¿Eso qué quiere decir? Estamos reduciendo la capacidad técnica que hay que tener para poder utilizar todas estas herramientas de una manera muy eficiente. Entonces, la complejidad que requiere lograr un flujo es cada vez menor. Si bien esto es para un uso individual, como les comentaba ahora, solamente ustedes van a tener el acceso, pues es algo que no podían hacer hace poco. Hace poco, estamos hablando de muy poquito. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los datos que le vamos a entregar para este ejemplo puntual? Le vamos a entregar el código sustantivo del trabajo y el código general del proceso. Sin embargo, cuando ustedes ya estén utilizando esto en la vida real, también le pueden entregar la jurisprudencia, las sentencias que ustedes quieran que él utilice para evaluar la demanda. ¿Listo? Yo voy a hacerlo aquí sencillo, pero ustedes pueden irlo complicando y les voy a dar el paso a paso. Y ya seguimos. Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos el repositorio, el conocimiento, la información. ¿Qué no le hemos dado? ¿Qué es la otra cosa que nos falta hablar? El System Prompt. Y esas son las instrucciones que yo se había indicado ahorita. Entonces, vas a recibir esto en este formato, vas a procesarlo así, te vas a enfocar en esto, esto, esto y esto, y me vas a entregar en este formato la información. Entonces, aquí como lo mencionamos dentro de la presentación, le digo qué rol tiene que asumir, cuál es la metodología del análisis, tono y profundidad de las respuestas, límites, restricciones. Dile, venga, usted no va a utilizar su conocimiento general, únicamente va a utilizar el RAG que le entregué, el repositorio. Esto uno lo va mejorando, paso a paso, el System Prompt. Cuando ustedes vayan a construir el suyo, porque el que yo les entregué no es obligatorio que ustedes pueden inventarse el suyo propio, es bien útil que utilicen la misma inteligencia artificial para que les ayude a construir un prompt que funcione. Usted le dice, venga, yo voy a construir un System Prompt para un gem que estoy haciendo y quiero que haga esto, esto, esto y esto, y te lo entrega. Y eso que te entrega, entonces vas a seguir iterándolo, venga, pero también quiero que haga esto, léanlo con cuidado, analicen que funcione lo que ustedes quieran que hagan. Y pruébenlo, itérenlo. Eso es algo que nosotros como abogados no tenemos dentro de nuestro proyecto, de nuestra manera, nuestros frameworks en la cabeza, que es iterar, porque nosotros tendemos a no podernos equivocar, tenemos que entregar muy buen producto de entrada. Sin embargo, para este tipo de cosas es importante probar y ver qué va funcionando y qué no, para ir cambiando. ¿Listo? Entonces, alguna de las bases de datos que pueden utilizar, una de las maneras de entregarlo con Google, es utilizar el Google Drive. Ustedes abren una carpeta y en esa carpeta ponen todas las sentencias. Ahorita les explico cómo se las ponen al rack del gem, de la gente que vamos a crear hoy del juez. También pueden utilizarle sus hojas de Notion, su correo electrónico o transcripciones de reuniones que tengan. Entonces pueden que dentro de esa carpeta se guarden las transcripciones de las reuniones que tienen y que de ahí les vaya entregando información o que pueden ir consultando.
siempre todos para que lo piensen dentro del contexto de lo que están construyendo. En este caso, que es el juez, pues serían sentencias. Sin embargo, si ustedes están construyendo algo que los ayude a analizar cómo les fue en una audiencia, por decir algo, pues entonces pasen la transcripción allí para que él tenga acceso y pueda utilizarlo. Y entre más alimenten ustedes eso, mejores respuestas van a tener. ¿Listo? Frente al tema de la seguridad de la información, las recomendaciones son simples, no es nada complicado. Utilicemos cuentas pagas. Cuando yo utilizo las cuentas pagas, yo estoy garantizándome que mi información es mía. Bueno, garantizando hasta donde es posible. Acuérdense que siempre que utilicen algo en nube, están guardando sus cosas en un computador ajeno y no existe la seguridad perfecta. No expongan los datos sensibles, no pongan allí la receta de la Coca-Cola, no suban allí el código secreto de su cliente, que es el corazón del negocio de ellos, manejen accesos controlados. Ustedes los gems los pueden compartir para que otra persona lo consulte, lo use una vez y ya no lo puede utilizar más. Pues no le pasen eso a todo el mundo, porque él va a responder dentro del contexto. Y el gem no tiene criterio para decir, oiga, este no es Iván, y este no es Sebastián, este es Marco, y Marco no es de BlueMind, entonces no le puedo contestar con la estructura de costos de BlueMind. No puede hacer eso. Entonces ustedes mismos son los que tienen que manejar el control. Y siempre traten de utilizar bases de datos anonimizadas en lo posible. Remuevan la información que personas, los datos sensibles, no los dejen dentro de las bases de datos. ¿Yo? Sí, yo aprovecho para hacer una cuña en que nosotros estamos la siguiente semana pensando hacer tenemos dos iniciativas. Venimos trabajando con un equipo de abogados en distintas necesidades que tiene el sector de la contratación estatal, la contratación pública. Hay unas soluciones bien interesantes que estamos mapeando para crear flujos dirigidos a solucionar cómo se crean las propuestas para licitaciones, para tratar de hacer como todos los controles de legalidad. Pero por otro lado, hay mucha gente que nos está pidiendo hablar de esto más a profundidad, porque como les contaba Sebastián, ejemplo, anonimizar una base de datos no es quitarle los nombres o ocultar simplemente como no sé, los números de cédula o la información de las partes. Digamos que existen todas unas técnicas relacionadas para la anonimización de bases de datos y cómo garantizar seguridad de la información en los flujos o en el uso de inteligencia artificial, como pues por ejemplo está el hashing, la tokenización y muchas otras alternativas que se pueden utilizar en el marco de la implementación de un proyecto con IA, de las cuales podemos profundizar en un webinar. Entonces, les vamos a estar enviando una encuesta por la comunidad al terminar esta sesión para que veamos hacia dónde están más interesados. Si seguimos metiendo la seguridad de la información, mostrándole unas prácticas chéveres, sencillas que pueden implementar ustedes de tokenización o de hasheo, o nos vamos por el lado de la contratación estatal para que puedan empezar a ver esos flujos por allá y digamos que ver dónde les aportamos más valor. Entonces, esa era una pequeña cuña, ya cierro el espacio. Sebas. Bueno, ahora sí, vamos a construir el gem. Los que vayan a seguirlo, podemos ir empezando. Ya les mandé el link para los que se acaban de conectar. Ya les vuelvo a enviar el link con todas las instrucciones. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ingresar a este link que les entrego acá, que es la página de Notebook LM. Cuando ustedes lo abran, van a ingresar acá. Tienen que siempre acuérdense de hacerlo desde su propia cuenta de Google. ¿Listo? Entonces, vamos a crear un cuadro nuevo y este va a ser el espacio donde vamos a entregarle todo el contexto a nuestro juez. ¿Listo? ¿Qué le vamos a entregar? Como les había dicho ahora, vamos a entregarle el código sustantivo del trabajo. Yo quiero que aquí miren que estamos entregándole no el código como un PDF, un documento de Word, un texto. No, le estamos entregando el link de la página de la Secretaría de Senado. No sé si ustedes lo revisan mucho, pero, por ejemplo, en el momento en que quedó sancionada la reforma laboral, ese mismo día ya estaba dentro de la página de la Secretaría de Senado, dentro del código actualizado. Alguien está alzando la mano, ya nos puedo ver. Sí, Andrea, cuéntanos. Iba a escribir. La pregunta es, ¿eso es como hacer web scrapping? No, esto es diferente porque tú no vas a tomar la información a guardártela. Esto lo que va a hacer es a consultarla. Entonces, tú le das una fuente en la web aquí y pegas el link. Y se le entrega, perdón, acá en agregar fuentes. ¿Listo? Okay. Le das a agregar fuentes y le entregas el link y se lo das. Y tú acá abajo a la izquierda, mira, ves que ya quedó registrado el primer link. Entonces, él lo va a consultar cada vez. Porque para el scrapping tú lo que haces es, yo entro a la página, tomo la información, la descargo y me la quedo. Acá no, acá lo que está haciendo es, cada vez que vaya a consultar algo, él va a entrar a la página, va a revisarla completa y va a ver si existe algo que pueda servirle para responder lo que sea que le estés preguntando. Sí, la diferencia es que tú estás buscando llevarte la información de la página de la Secretaría de Senado, lo que estás haciendo es dándoselo para que la consulte. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, ¿me entiendes la idea más o menos? Sí, entendísimo. Entonces, este es el contexto. Ustedes acá también pueden subir archivos. Ahí es donde yo les digo, si ustedes ya tienen su repositorio de sentencias, ya tienen identificada cuál es la sentencia en la que se quieren basar para la contestación, la demanda o la reconvención, o lo que sea que estén construyendo, aquí mismo lo pueden subir. ¿Alguien está hablando, Iván? Natalia, dale, Sebas. Ah, listo. Entonces, aquí ustedes lo pueden, bien sea subir el archivo, entregarle más sitios web, o entregarle una carpeta del Drive para que la consulte, o como tal, ya entregarle el texto copiado y pegado. Y esta misma información es para siempre. Ustedes pueden decirle, yo no quiero que usted me consulte esta norma. Esto creo que es el código sustantivo de trabajo, ya no quiere, entonces le quitan el chulito. ¿Listo? Hasta aquí es lo que vamos a hacer dentro de nuestro... Qué pena. Una pregunta. ¿Tú sabes como qué tan pesado, pues, por ejemplo, el Drive, como qué cantidad de información viene tolerando? Digamos que si tú le entregas demasiada información, lo que hace es volverse se ralentiza el proceso, se vuelve un poco más lento. Sin embargo, no es que te vaya a decir, no, venga, lo que pasa es que usted me entregó 1500 documentos, entonces ya no, del 1501 en adelante ya no funciona, no. Lo que hace es que se va a demorar mucho más en contestarte. Ok, y antes, la verdad, lo usé hace mucho, cuando estaba como más reciente, y en ese momento tenía como límite de fuentes. O sea, tú solamente le podías poner cierta cantidad. Ya, o sea, no tiene límite de fuentes que no le puede ir agregando. Yo no he llegado al límite de las fuentes, pero también No, pero si no has llegado, además que tiene bastante capacidad. si estás utilizando la versión gratis, ellos te ponen esos límites pues para que tú digas, oiga, no, yo necesito más y pagues. Claro. Claro. Aunque también tengan en cuenta que lo recomendable sí es segmentar. ¿Sí? No creen tampoco monstruos de gems que hagan de todo. Si ustedes están en una firma y en temas laborales, tienen procesos disciplinarios, tienen temas de despidos, terminaciones con justa causa, terminaciones sin justa causa, pueden hacer un gem específico para cada subproceso que manejen. ¿Sí? Siempre es mejor atomizar cuando hablamos de modelos de inteligencia artificial los puntos específicos para que la calidad de la respuesta sea mejor. ¿Sí? Para que usted no queme al modelo con mucha información y muchas posibles fuentes para alimentar esas respuestas. Entonces, si usted quiere hacer algo de procesos disciplinarios laborales, créese su gem para eso. Si usted quiere hacer algo de terminaciones de contrato con justa causa, créese su gem para eso. Y aliméntenlo, digamos que con documentación jerarquizada, muy limpia. Nosotros hemos ayudado a firmas a que monten, por ejemplo, parte de los escritos con los cuales han ganado casos, que tengan más completos, con la mejor información, están dentro de esos archivos que componen el GEM, ¿sí? Con los datos anonimizados, bien estructurados, para que el modelo pueda tomar de información y digerirla.
Piensen como si fuera una persona. Si yo a una persona la sobrecargo y le entrego 5.000 sentencias, esa persona va a colapsarse. Traten de ser bien específicos, de tener la sentencia cito, no tener toda la jurisprudencia, la línea de jurisprudencia completa, no, tengan la cito, esto es lo importante. Para este caso, el hito es esta, porque acuérdense que ustedes son los que tienen que manejar la estrategia, ustedes son los que definen las cosas. Entonces, dentro de su estrategia también, definen cuál va a ser la base de información sobre la cual va a contestarse la demanda, al igual que lo harían con cualquier otra demanda si lo fueran a hacer ustedes mismos, ¿vale? Entonces, aquí les acabo ya de copiar el link a Gemini para que puedan ingresar. Apenas ingresamos a Gemini, esta es la página principal, ¿cierto? Entonces, abrimos acá y vamos a darle en Gems. ¿Sí lo ven? Cuando ya estamos aquí en Gems, le damos nueva Gem. Le ponemos el nombre, entonces sería, perdón, pues laboral, por ejemplo, por decir algo. Vamos a volver a nuestro documento y vamos a copiar el System Prompt. ¿Se acuerdan qué era? El System Prompt. No todos a la vez. Las instrucciones que le damos al modelo. De nuestro quiz. Exactamente. Y vamos a copiarlo, a pegarlo acá donde están instrucciones o System Prompt si lo tienen en inglés. Acá la recomendación también es que cuando ustedes quieran hacerlo personalizado para su caso puntual, cuéntenle al modelo, al LLM, literalmente. ChatGPT, mira, yo necesito crear un System Prompt para un GEM o para un proyecto en GPT o el LLM que ustedes utilicen, en el cual quiero hacer esto, quiero que ese modelo me ayude a hacer estas tareas específicas, que este sea el alcance, que este sea el tono de voz, que este sea la forma en la que me responda, y el LLM les va a apoyar en la elaboración de ese System Prompt. Sí, se los deja muy bien. Obviamente revísenlo siempre antes de montarlo para que tenga todo lo que ustedes necesitan al momento de hacerlo. Cuando usted le delega el trabajo a un abogado más junior y le dice qué hacer, debería tener esas instrucciones. Diego. Sí, hola, Constante. En su experiencia utilizando los GEMs, ¿responde mejor el System Prompt a lenguaje natural o a JSON? Cualquiera de los dos. Entrégaselo en lenguaje natural, no te sobrecompliques. Realmente lo que vas a construir no va a tener el nivel de complejidad en que con un JSON o con, no me acuerdo cómo se llama el otro que va sacado, o con el lenguaje natural te funcione. Háblale como si fuera una persona, simplemente trata de ser muy específico y trata de ser muy claro. Entonces, ahí digamos que el criterio que yo te diría que debes utilizar es piensa que le estás hablando al practicante. Él sabe de derecho, pero tienes que ser muy específico con las instrucciones que le estás dando. Pero el lenguaje natural funciona perfectamente, no hay que irse tan técnico como para enviárselo dentro de un JSON. Sí, igual porque hablamos de Gemini, ¿no? Ya se van a dar cuenta que cuando vayamos avanzando más, dependiendo del modelo, esa respuesta puede cambiar un poquito. Si nos vamos a un cloud, por ejemplo, en cloud sí cambia. Y la capacidad que tiene de leerlo, pues usualmente yo lo que hago es meterlo en un formato XML para que sea mucho más efectivo. Pero hablando de la configuración de un GEM, este ya es un producto que está diseñado para facilitarle la vida al usuario, que no sabe que es un código JSON y que pues, quiere expresar el lenguaje natural con sus propias palabras, cómo debería actuar el modelo. Y también el tema de los casos de uso. Realmente, pues, si tú vas para un cloud es una vaina muy técnica y muy para ingenieros de sistemas y que está diseñado para sacarte el mejor código. Entonces, realmente, pues, va uno dependiendo del caso de uso que tenga. Bueno, pero en este caso, para lo que estamos haciendo hoy es lenguaje natural. Y para el GEM en general, es lenguaje natural lo que mejor te va a funcionar. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos a copiar este link que les estoy dejando acá también para garantizar que no vamos a tener problemas con la autorización de utilizar las apps. Ingresan y va a salirles esto. Miren que esté aquí chequeado. Si está así, no les va a funcionar. Denle clic acá y le dan a conectar. ¿Listo? Ese paso es importante cuando ustedes le van a entregar, por ejemplo, les decía ahorita, la carpeta en el Drive donde están todas las sentencias. Eso predeterminado, bien apagado, deben prenderlo. ¿Listo? Y finalmente, vamos a ir aquí abajo a la izquierda donde dice conocimiento. Este es el RAG. Esta es la manera en la que vamos a conectar Notebook LM con nuestro sistema. Le damos clic aquí en Notebook LM y escogemos. Yo no le puse nombre, ¿cierto? No, pongámosle nombre. Entonces este se llama RAG, pues, con IA. Volvemos acá, Notebook LM, y escogemos el que acabamos de crear. Y le damos a agregar. Ahora, ustedes pueden tener varios RAGs dentro del Notebook LM, pueden ponerle cuantos quieran. También tienen la oportunidad de subir archivos o agregar la carpeta al Drive para acelerar cuando ustedes quieran utilizar, quiero estas sentencias y estén moviéndose dentro de su mismo gem. ¿Listo? Cuando ya tenemos esto, le damos guardar. Y el gem queda guardado, le pueden iniciar chat, pero su gem cuando quieran consultarlo, vienen acá, lo buscan y les salen debajo de este pedacito que dice gems. ¿Listo? Ahora vamos a probarlo. Yo les dejé dentro del texto una sentencia que ya viene con varios errores y temas para que ustedes para que pues los identifiquen, o para que tengamos una muestra más o menos de cómo funciona lo que acabamos de construir hoy. Perdón. Es importante que lo pongan en pro, los que tengan la versión paga. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para este tipo de trabajos que ya son más demandantes, sí hace la diferencia entre utilizar la versión rápido, pensar y pro. ¿Listo? Le damos enter y él se va a tomar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque está consultando todas las fuentes, está haciendo todos los pasos que le solicitamos dentro del System Prompt para entregarnos la respuesta en el formato que le solicitamos. Entonces, esperemos que termine para que vean la berraquera de herramienta que es esto. Ahora, mientras termina de pensar, como yo les estaba comentando al principio, esta es una herramienta sencilla de montar. Si ustedes han estado en los primeros webinars versus este, van a ver que esto es una vaina que montamos en 15 minutos versus el otro que nos demoramos 3 clases diferentes en montarlo. Entonces, acá van evaluando, van revisando lo que les va contestando. Entonces, miren la coherencia argumentativa, calificación baja, y empieza ya a entregarnos valor. Hay una contradicción en la causa de determinación, compara pretensiones. Entonces, mira que indica que fue despedido sin justa causa, sin embargo, en otro dice que renunció espontáneamente, eso se contradice, y pues para los que litigan, ustedes mismos verán que este tipo de análisis les puede agilizar mucho el trabajo y ser una gran herramienta a la hora de estar ustedes contestando demandas, o que les revise sus propias demandas o documentos. Esto no se limita únicamente al tema de demanda, contestación y la demanda de reconvención. Esto puede funcionar para contratos, para que les revise cualquier tipo de texto. Cuando abstraemos lo que aprendimos hoy, nos llevamos una herramienta muy fuerte o para una sola persona. Esto, como les comentaba ahora, no es una vaina que vaya a funcionar dentro de un contexto organizacional en el que muchas personas puedan utilizarla. Esto es un tema solo para una persona que es el dueño de la cuenta. Y esto era lo que traíamos para ustedes el día de hoy. Ya vamos aquí a dar un cierre rápido con la presentación y terminamos.
Ahí para darles una idea, como les contamos al inicio, vamos a traer, como siempre que hagamos las invitaciones, ponerle un nivel al webinar. Este es un nivel principiante, digamos que nivel 1 o 2 en materia de complejidad, dependiendo del webinar, para que ustedes tengan también la capacidad de ver desde antes si van a construir junto con nosotros o no en los distintos webinars que tengamos. Porque lo hacemos de esta forma, porque nosotros nos lanzamos desde el primer webinar del año pasado a hacer un flujo N8N que tenía que utilizar distintas herramientas, pasar por distintos sistemas, y nos encontramos cuando hicimos la encuesta de todo el público que teníamos en la comunidad, que pues más del 80% de las personas estaban en un nivel principiante, que significaba solamente haber interactuado con alguna herramienta LLM, ¿no? Entonces, este es un webinar que quisimos hacer como nivel principiante. Habrán unos más avanzados para aquellos que ya van un poco más avanzados en el tema, de algunos flujos chéveres que nosotros hemos implementado con Sebas en otros temas. Ese flujo que les contaba por allá, contratación estatal, es un poco más avanzado, que estamos elaborando con otros abogados que trabajan en el sector. Y nada, nosotros queremos que se lleven la idea en este foro es cómo podemos empezar a utilizar la inteligencia artificial con criterio de manera más estratégica, acotar un poco esos riesgos que hay asociados al uso de la información. Este es un primer acercamiento para que ustedes entiendan la importancia de lo que es la inteligencia artificial en el uso diario de nuestra profesión y cómo podemos sacarle ese provecho que si solamente seguimos utilizando el chat de manera convencional no lo podemos sacar, ¿no? Reemplazar esa improvisación por un método y por otro lado amplificar ese criterio profesional que nosotros queremos construir. Y digamos que este es apenas el comienzo de las cosas que se pueden llegar a hacer en materia de flujos utilizando inteligencia artificial para generar impacto al interior de las organizaciones, ¿no? Nosotros tenemos ya con Sebas un listado de más de 30 webinars que queremos hacer de distintas soluciones que hemos diseñado para los distintos segmentos. Como les contamos nosotros en Bluemind, aparte de hacer consultoría a las empresas y coaching a los abogados que desean como un acompañamiento personalizado para potenciar esas habilidades, estamos en busca de los mejores problemas de la industria, porque nuestro propósito como Bluemind es ser un laboratorio de iniciativas que construyan producto tecnológico para los abogados. Así que nosotros promovamos un ecosistema donde salgan distintas iniciativas para distintas partes de la industria que resuelvan temas, y no solamente lo estamos haciendo con los abogados de contratación estatal. Esta semana, por ejemplo, estuvimos reunidos con gente del sector de las cobranzas y hay muchas soluciones que ya empezamos a mapear y a hacer el levantamiento de información para automatizar en las próximas semanas. La semana que viene nos reunimos con personas del sector inmobiliario, sí, y constantemente estamos buscando abogados. Si ustedes hacen parte de alguna de las ramas de derechos y tienen ideas de qué flujos podemos automatizar, seguimos buscando sus mejores problemas, escríbanos, pueden escribirnos por LinkedIn o a nuestros perfiles personales en WhatsApp si están dentro de la comunidad, y con mucho gusto nosotros eventualmente nos enfocaremos en tratar de buscarle soluciones a esos problemas para que ustedes puedan seguir creando y digamos que generando impacto en esos flujos. Sí, veo que sí les cala muchas personas interesadas en la contratación estatal. Pero una, Sebas. Bueno, entonces, ya para cerrar, que ya otra vez nos pasamos media hora, bueno, la otra semana lo hacemos en una hora. Entonces, que nuevamente recalcar los mensajes importantes, siempre tengan en cuenta, siempre antes de tocar el computador, piensen qué quieren hacer, por qué y quién lo va a utilizar. Y con eso ustedes ya tienen ganado el problema más grande, que es definir cuáles son las herramientas que voy a utilizar y cuál es el alcance de lo que voy a hacer. Ya cuando uno tiene eso, puede empezar a construir. Pero si uno no tiene claro eso, muertos. Al igual que siempre estén pensando cuando empiezan a utilizar algo, cómo puedo hacerlo de una manera metódica y ordenada para que cuando lo vaya a consultar posteriormente me sirva. Sobre todo en lo que son las bases de datos. No se imaginan lo que hemos visto en bases de datos llenas de basura. Llenas de basura. Entonces, para poder utilizar estas herramientas y sacarles jugo, necesitamos tener muy buenos insumos para la herramienta. Entonces, nuevamente, aquí lo importante es puntos interesantes para nosotros que nos llevemos hoy. Entonces, reemplacemos la improvisación por método. Nosotros, como abogados, no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, por lo menos no en el futuro próximo, a pesar de lo que esté prometiendo nuestro amigo Sam Altman. Eso está muy lejos todavía. Organizémonos, aprendamos como abogados a poder utilizar las herramientas, estructuremos el pensamiento, estructuremos lo que hacemos, de tal forma que podamos sacarle realmente el jugo a esto, para que podamos validar argumentos, validar documentos, automatizar las partes de los procesos que son sujetos de automatización. No hay necesidad de empezar automatizando end-to-end. Dejémosle eso a los que saben, ¿no? Los que sabrán armarlos, pues lo armarán. Yo necesito utilizarlo, hago mi herramienta para mí solito, listo, empiezo allí, utilizo un gem. ¿Sí? No hay necesidad de que yo esté en capacidad de crear un dashboard que pueda ser consultado por el CEO de la compañía y que pueda ser consultado por todos desde el principio. Vamos empezando, vamos conociendo, vamos entendiendo las herramientas, aprovechemos que empresas como Google están integrando todo para que ustedes dentro de su mismo ecosistema puedan hacer todas estas cosas, así sea para mí solito y para nadie más. Lo otro que quiero que se lleven es, venga, amplifiquemos el criterio profesional de tal suerte que yo con este tipo de herramientas pueda aumentar mi capacidad como abogado en vez de estar asustado pensando en que eso me va a reemplazar y me va a dejar atrás como profesional. Entonces, eso era básicamente lo que quería que se llevaran el día de hoy. Muchas gracias a todos. Listo, pues muchísimas gracias por asistir. Nos vemos el próximo miércoles. Esperamos que les haya gustado mucho. Miren, yo quiero que se lleven esto. Esta vez le bajamos 15 minutos. No llegamos a las 9, vamos, pero volando el próximo 8:30. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias, chao.